Hello, everyone. Welcome to today's webinar. I'm going to turn it over to our interpreters for instructions. Hi, good afternoon. My name is Maria and I'm here with Vicente. We are the interpreters with Tilde, and we're going to be interpreting for today's meeting. We have simultaneous interpretation because this is a bilingual space, so people may be speaking Spanish and English. If you are on a computer, please find an icon that looks like a globe at the bottom of your screen where it says interpretation. Please press that globe and then choose English. If you are not fully bilingual in Spanish and English, we invite you to follow these steps, because if someone speaks in Spanish, you're not going to understand. But if you choose to use the interpretation channel, you will hear the interpreter telling you what the person is saying. If you are on a cell phone or tablet, you're not going to find the globe at the bottom of your screen. So find the three little dots at the bottom right corner of your cell phones or tablets where it says more, and then you will see a menu. You can go up and down that menu with your finger until you find the option language interpretation, and then choose English and make sure to hit done to save your preferences. If you're going to be presenting tonight, please speak slowly and clearly for the interpretation. If you're not speaking, make sure you're muted. I'm gonna repeat these exact same instructions, but in Spanish now. Buenas tardes, mi nombre es María Sigorni y voy a ser una de las intérpretes junto con Vicente. Somos intérpretes de Tilde. Y este es un espacio bilingüe, entonces van a hablarse de los dos idiomas. Para accesar la interpretación, por favor, si están en una computadora, busquen un globo en la parte de abajo de sus pantallas donde dice Interpretation. Presionen ese globo y escojan español. Si están en una tableta o en un celular, no van a encontrar ese globo, sino que busquen los 3 puntos en la esquina inferior derecha de su pantalla donde dice More o más, y se va a desplegar un menú. Pueden subir o bajar en ese menú con sus dedos hasta que encuentren la opción Language Interpretation o interpretación de idiomas, y luego presionen donde dice finalizado o done para que se guarden sus preferencias. Si van a estar presentando el día de hoy o hablando, por favor hablar despacio y claro para la interpretación. Si no están hablando, por favor asegurarse de que estén en silencio con el micrófono en rojo. Muchas gracias. Thank you. Hi, everyone. This is Hola a Heidi. todos. Habla Heidi Notario. Soy vicepresidente de Cambios Sistémicos del Centro Nacional de Recursos para la Violencia Doméstica. Tengo mucho gusto de darles la bienvenida a todos hoy para esta discusión y presentación que centra a las personas negras, indígenas y de color, las respuestas comunitarias y de defensoría. Hablamos real y hablamos de estrategias prácticas. Esto es parte de nuestro trabajo para centrar a las sobrevivientes negras, indígenas y de color y sus familias. Este compromiso de nuestro MRDCB, vamos a escuchar de un extraordinario grupo de investigadores y presentadores para que hablen no solo de los hallazgos de los estudios, sino de las aplicaciones prácticas de estos hallazgos en estas organizaciones para apoyar a los sobrevivientes y los defensores de color. Y hoy está con nosotros Jill Davis, de Greater Hartford Legal Aid, quien va a moderar la conversación de hoy. Es una amiga de hace mucho tiempo de NRCDV. Lisa Goodman, de Boston College, Kelly Coyne, de Safe Horizon, y Lisa O'Connor, también de Safe Horizon. Voy a entonces tomar un poco de tiempo para hablarles de las características de accesibilidad. Esta es parte de nuestro compromiso de accesibilidad y para el desarrollo de espacios multilingües, en un esfuerzo por crear y apoyar esos espacios multilingües y accesibles. Vamos a utilizar la función del chat. Es difícil traducir en tiempo real y puede ser inaccesible para algunos dispositivos. Por favor, envíen sus preguntas, comentarios o recursos directamente a los encargados de este evento, y con el apoyo
del equipo de intérpretes podemos arreglarlo. Gracias. Entonces, sin más demoras, voy a darle la palabra a Jill Davis, quien va a moderar esta discusión. Gracias y bienvenidos. Gracias, Heidi, y gracias a NRDC por todo su liderazgo y apoyo para estas discusiones muy importantes. Hola a todas las personas que se han unido a nosotros. Quiero darles la bienvenida a lo que se va a ser una increíble oportunidad de aprender y pensar sobre nuestra defensoría con sobrevivientes negros, indígenas y de color. Demasiadas veces, las opciones disponibles para los sobrevivientes y nuestras estrategias que utilizamos principalmente no son los que necesitan los sobrevivientes de violencia, ni lo que necesitan. Esto puede ser particularmente cierto para los sobrevivientes negros, indígenas y de color, que sufren los daños del racismo sistémico y el sexismo, incluyendo vivir en la pobreza y en tasas desproporcionadamente altas. Hoy nuestros presentadores, oradores del Centro de Sobrevivientes van a presentar lo que viven los sobrevivientes y también cuáles son nuestras opciones de defensoría para los sobrevivientes negros, indígenas y de dolor y todos los sobrevivientes. Primero vamos a escuchar de la doctora Lisa Goodman, que va a hablar de las estrategias que utilicen los sobrevivientes que están en peligro. La investigación nos da importante información y nos permite identificar brechas, vacíos en nuestras prácticas. También sabemos que hay lecciones, aprendizajes esenciales en nuestro trabajo organizativo, en cómo los desarrollamos y en los cuales trabajan nuestros defensores. Para tener estas lecciones, tenemos a Kelly Coyne y Lisa Connor, que son líderes claves que nos han ayudado a fortalecer los esfuerzos de prácticas de antirracismo en la ciudad de Nueva York. Les puedo decir solo de las discusiones que estoy preparando para este seminario web, que todas estas discusiones en toda la investigación y la práctica de defensoría y de desarrollo organizacional son útiles e inspiradores. Ahora voy a darle la palabra a Lisa Goodman. Perfecto, muchas gracias Jill y Heidi. Gracias a los intérpretes y a todos quienes trabajan Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes hoy. Con entusiasmo queremos escuchar a Lisa y Kelly, mis colegas y colaboradores de largo tiempo. Próxima diapositiva. La próxima diapositiva, por favor. Ahí está. Solo quería comenzar reconociendo a las personas que han contribuido a lo que vamos a decir hoy. En primer lugar, mis coautores que aparecen aquí. No voy a leer sus nombres, pero todos han sido colaboradores increíbles. Y también el grupo consultor, académicos, legisladores y sobrevivientes en este panel. Y voy a hablar más sobre ellos más adelante también. Por supuesto, sobre las mujeres que voy a hablar hoy, que comparten sus testimonios muy difíciles. Voy a hablar unos 30 minutos, un poco menos. Próxima diapositiva, por favor. La pregunta inicial de este proyecto, en el tiempo en que fueron asesinados George Floyd y Breonna Taylor y muchos otros durante el año 2020, fue esta conversación expansiva a nivel nacional sobre los daños que surgen en la intersección de la raza y de la vigilancia policial y la acción policial, y la necesidad de soluciones más basadas en la comunidad. Pero también en la violencia doméstica, en el sector de la violencia doméstica, también hemos tenido unas importantes reflexiones, especialmente sobre la participación o las conexiones con el sistema legal. Entonces, se sugería no solamente llamar al 911 en caso de emergencia. Eso es lo que hacíamos y hacemos todavía en muchos de los casos. Un ejemplo de lo que surgió de esta conversación permanente se puede ver en un documento que se llama El Momento de la Verdad, Declaración de Compromiso con las Vidas Negras. Esto fue un documento que firmaron 46 coaliciones de violencia sexual y asalto sexual, viendo cómo dependíamos de la policía y los fiscales y las prisiones como las soluciones principales para la violencia entre las parejas íntimas. Y
especialmente con las sobrevivientes de color. Quiero revisar un poco de este documento y varios otros documentos de los cuales vamos a hablar. Van a estar disponibles en el chat pronto para que los puedan ver ustedes mismos. Entonces, este documento que realmente llamaba para cambiar el sistema criminal y volver a las comunidades la justicia restaurativa y transformadora. Esto nos hacía pensar en qué necesitábamos para hacerlo, para lograrlo. Y una de las cosas que surgió es que nos hacía falta datos más sistemáticos de los sobrevivientes mismas, especialmente cuando estaban en peligro significativamente y elegían no llamar para ayuda. ¿Qué estaban haciendo? Y cómo podíamos utilizar la sabiduría de las sobrevivientes mismas para desarrollar alternativas. Entonces, eso fue la base de este estudio. Próxima diapositiva, por favor. Más específicamente, nuestro estudio cuestionó, las preguntas de nuestro estudio fueron: ¿a quién buscan las sobrevivientes cuando están en peligro, aparte de la policía? Y en segundo lugar, ¿qué factores en nivel individual, interpersonal y contextual influencian los objetivos y las decisiones de los sobrevivientes en estos momentos? Próxima diapositiva, por favor. Entonces, 3 ideas enmarcaban nuestro enfoque para este estudio. En primer lugar, queríamos obtener las perspectivas de las sobrevivientes mismas, destacar sus experiencias y recomendaciones, y en particular, asegurar una fuerte representación de sobrevivientes de color, dada su centralidad en las discusiones sobre las alternativas a la policía. Y para hacerlo, nos asociamos con programas comunitarios en todo el país. Les voy a decir dónde en un par de minutos. En segundo lugar, queríamos los conocimientos de varios actores principales que participaron en el estudio. Lo hicimos de 2 maneras. En primer lugar, tuvimos un grupo focal con un gran grupo de defensores de color en uno de nuestros programas colaboradores, Stay Horizon, de donde vienen nuestros próximos presentadores. Y este grupo grande de defensores nos ayudó a enmarcar las preguntas apropiadas para preguntar, y van a escucharlas en un par de minutos. También formamos este grupo consultor y, como mencioné anteriormente, vi sus opiniones periódicamente, especialmente cuando estábamos en la fase de interpretación. Y finalmente, el enfoque relacional y ecológico, buscando comprender a fondo no solo qué es lo que hicieron las participantes, sino por qué lo hicieron. Y particularmente nos interesaba las percepciones de sí mismas, sus relaciones y sus contextos sociales. Próxima diapo, por favor. Entonces, trabajamos con muchas comunidades, muchos colaboradores diferentes a nivel de la comunidad de Carolina del Norte, Kentucky, Massachusetts, Nueva York. Para reclutar a las participantes, les pedimos a los defensores en estos estados y en sus programas que enviaran flyers, volantes a las sobrevivientes, y las sobrevivientes se comunicaban con nosotros a través del correo electrónico o el teléfono. En total, entrevistamos a 25 sobrevivientes y voy a dejar que ustedes vean su información o sus características demográficas. Vamos a decir que la mayoría, pero no todas, se identificaban como negras o afroamericanas. Todas hablaban inglés y habían nacido en Estados Unidos. La mitad estaba empleada, la edad promedio de 36 años, casi todas tenían hijos y 20 habían pasado tiempos en refugios. No vimos grandes diferencias entre estos grupos. Les pagamos a todos $50 por su tiempo y realizamos nuestras entrevistas vía Zoom. Entonces, próxima diapo, por favor. Después vamos a las preguntas. Básicamente, después de conocernos un poco en estas entrevistas, la entrevistadora hacía la primera gran pregunta. Y esto salió de los grupos focales que habíamos mencionado. Eso nos ayudó a definir esta pregunta. Voy a pedirle que piense en momentos en que tú o tus hijos se sintieron muy inseguros debido a su pareja. Una situación donde sentiste que no podías abordar esta situación por ti misma y sentías que era una gran emergencia, una real emergencia. ¿Me podrías contar sobre la primera vez que sentiste eso? ¿La vez donde sentiste más miedo? ¿La vez más reciente? Entonces teníamos por lo menos 3 eventos, experiencias
diferentes y muchas veces nos dieron mucho más. Y después hacíamos otras preguntas de seguimiento. ¿Con quién te comunicaste? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? ¿Y esto es lo que tú querías? Próxima diapo, por favor. Entonces, en sus respuestas a estas preguntas iniciales, se hizo claro que la forma en que los participantes pensaban en términos de la emergencia real que constituía eso, era un cambio peligroso en el comportamiento de su pareja, donde la violencia se hizo más severa, la pareja perdió realmente el control y la participante se sintió de repentinamente y completamente sin poder o impotente debido a las acciones de la pareja. Estas son las formas en que las que describían estos eventos. Entonces, ¿con quién se comunicaban? En estos momentos, la mitad de ellas no se comunicaron con nadie, la mayoría del tiempo o todo el tiempo. Y voy a regresar a este hallazgo muy importante en un momento. Este hallazgo destaca realmente algo que ha sido oscurecido por otras investigaciones, porque la mayoría de la investigación sobre las sobrevivientes utiliza miembros informales de la red. La mayoría de las sobrevivientes dependen durante, antes y después de ellos, antes y después de llegar a los sistemas formales. La mayoría de las participantes sí se intentaron comunicar con sus redes informales, pero el estudio anterior veía que buscaban ayuda a nivel general y no preguntaba sobre los incidentes específicos. Nosotros tomamos este enfoque más específico, preguntando sobre encuentros o incidentes reales de violencia, y eso nos dio esta nueva perspectiva, hablando con las sobrevivientes que sí se habían intentado comunicar durante el transcurso de una relación. Ellas también tuvieron momentos reales de emergencia donde no se sentían capaces de contactarse con nadie de sus redes, de familiares, vecinos, amigos, con nadie. Y para mí esto es realmente un hallazgo muy, muy potente. Algunas sí se contactaban con alguien en algunos momentos y sus preferencias se basaban en los siguientes criterios. Número uno, lo más importante que buscaban es una persona que no les juzgaría. Esto es un hallazgo también impresionante porque uno pensaría que en un momento peligroso buscarían a alguien que pueda intervenir con mayor potencia, pero ese no fue el caso. También buscaban una persona que pudiera dar apoyo práctico, como un lugar para quedarse o un carro para ir a buscarlas. Y en tercer lugar, alguien que viviera cerca. Próxima diapo, por favor. Entonces, ¿qué recibieron cuando sí se comunicaban? Muchas respuestas de las sobrevivientes describían dolor, experiencias dolorosas como desacreditar a la sobreviviente, no darles ayuda, decirles a las sobrevivientes qué tenían que hacer o condicionar la ayuda a que ellas dejaran la relación. Estamos hartos de esto, ya tienes que dejar la pareja. Algunas personas dieron ayuda bastante útil y práctica, un lugar para quedarse, transporte para salir de la situación violenta, llegar a la escena para servir como una presencia que diera apoyo o muy ocasionalmente llamar a la policía. Y muy pocas personas pudieron dar el tipo de ayuda que las participantes buscaban, como lo principal que buscaban, que es escuchar de forma empática y sin juicios. Estos fueron nuestros hallazgos. Quiero entonces, próxima diapo, por favor. Quiero ir entonces a qué influenció la decisión de las sobrevivientes. Entonces, ¿por qué es que la mayoría de las participantes sintieron que no tenían a quién llamar la mayoría del tiempo? Y cuando sí se comunicaron, ¿por qué esas respuestas se sentían tan mal? Es fascinante que cuando preguntamos sobre las influencias, muchas de las sobrevivientes inmediatamente hablaban sobre cosas anteriores en su vida. Hicimos la pregunta, entonces, si no llamaste a alguien, ¿por qué? Muchas hablaron de tipos de rupturas familiares y hablaron de esto en una diversidad de formas. Es lo que llamamos influencias interpersonales. Hablaron de
trauma intergeneracional. La mayoría de ellas hablaron de trauma intergeneracional, diciendo que sus madres, sus abuelas, sus hermanas, amigas, también habían sufrido victimización violenta, incluyendo abuso infantil, abandono, violencia de la pareja, abuso sexual, asalto sexual dentro de sus familias, y que en algunas familias las participantes sentían que esto resultaba en una perspectiva insensible frente a esto, como que estas cosas solamente ocurren. Una persona dijo: mi abuela se quedó con un hombre que la abusaba, mi padre se quedó con una mujer que la abusaba de él, mi hermana todavía está casada con un tipo que él abusa de ella, y entonces es como un patrón familiar. Siempre tienes que trabajarlo, tienes que seguir ahí. Y entonces, como esto sucedía, yo me mantenía en silencio durante mucho tiempo. Para otras personas, este trauma intergeneracional, en su perspectiva, las dejaba tan abrumadas que no podían escuchar. Una persona describió esto como un constante gatillo. Yo no llamo a mi madre porque ella me gatilla, ella no me necesita, ella no me escucha, ella necesita sanar. Ella hablaba de varias personas de su familia que estaban siendo gatilladas por otras personas de la familia. Y en la segunda categoría eran las intrusiones sistémicas, intromisiones sistémicas, y con eso quiero decir que habían muchas historias sobre los servicios de protección a la niñez que dividían a las familias muy temprano, de manera que no tenían a nadie, ningún familiar que les apoyara. Y después, con menos frecuencia, a veces las sobrevivientes hablaban de disrupción e instabilidad en la familia debido a adicciones, encarcelamiento, a veces distancia física, problemas de vivienda. Había varias excepciones donde las sobrevivientes hablaban de una increíble fortaleza familiar y cómo los familiares estaban con ellas sin importar el riesgo, sin importar qué haya pasado. Y en adición a las relaciones interpersonales, habían redes de mensajes que le dieron forma a la toma de decisiones. Y muchos sobrevivientes hablaron de que aunque había alguien en su vida, algunas veces no sentían que podían hablar con esa persona porque habían recibido diferentes mensajes de sus redes como violencia doméstica, un mal necesario, la falta de entendimiento de las dinámicas de violencia doméstica, haciéndoles sentir responsables por provocar la violencia, no creyéndole o desaprobando, estar molestos con su toma de decisiones. Y habían diferentes excepciones como amigos que habían conocido adelante en su vida que les hicieron sentir bien amados. La siguiente, por favor. Otras influencias que tenían que ver con la orientación de las sobrevivientes a las relaciones, siguiendo de los mensajes que habían recibido, así es como se sintieron sobre las relaciones, en lo que la psicología llamamos imágenes relacionadas, cuando las personas tienden a encimarse en vez de hablar con otras personas, una soledad profunda. Una persona dijo que se sentía muy sola porque no quería contar su historia a nadie, la desconfianza de otras personas, el evitar la vergüenza. La gente dijo que la gente no siempre quiere ser buena persona y que no siempre tienen el mejor interés para la otra persona en mente. La necesidad de parecer fuente independiente, el tratar de no verse débil ante personas de su familia. Una persona dijo: no quería volver a mi familia porque quería demostrarme como una persona independiente, tenía vergüenza, no quería que pensaran que yo toleraba ese tipo de cosas. Es avergonzante porque quiero que piensen que soy una persona inteligente, fuente, que no tomo mierda de nadie. Y el deseo de no ser una carga para nadie.
y dijeron que en ese momento sí lo eran. Muchas de las personas negras en el estudio, por los estereotipos de las mujeres negras, contribuyen a su deseo para hacerse ver como resiliente e independiente y no querer poner la carga a nadie en su red. Decían que esa tal vez no era la forma en la que ellas eran y habían excepciones, pero eso fue el tema dominante. La siguiente, por favor. Y también a nivel individual, removiendo el contexto individual, muchos sobrevivientes no hablaron con nadie porque pensaron que no importaba, que no eran importantes para nadie sus miembros de la red, que nadie las estaba viendo, incluyendo los miembros de la red, y que no eran queridos, con algunas excepciones. La siguiente. Viendo en la parte de arriba, creo que lo que trato de enseñarles es que había este grupo de imágenes o temas en las entrevistas que hicimos cuando la mayoría de los sobrevivientes escribieron un ciclo de trauma intergeneracional y intrusión sistémica apoyado con sistemas negativos y con su propia perspectiva en relaciones, las imágenes de las relaciones negativas, yendo a un sentido de no importarle a nadie. En el momento peligroso, cuando los sobrevivientes estaban aterradas, pudieron manejarlo en sí mismas, sintieron que no tenían a dónde ir. Y esto reforzó este patrón de no tener a nadie. Entonces, ahora quiero en la siguiente diapositiva ver qué era lo que querían. Y en cara a todo esto, les preguntamos a los participantes qué deseaban en este momento, qué necesitaban. Y creo que en su mayoría muchos dijeron que no sabían cosas como, ¿cómo podría saberlo? Yo en ese momento sentían que estaban teniendo una experiencia que se estaban saliendo de su cuerpo, no podrían pensar y quería contarles esta cita, que esto es lo que mejor se me ocurre. Como que yo era una bebé, me caí, me quebré la cabeza y estaba caminando con mi cabeza abierta y estaba sentada ahí caminando con una cabeza abierta y sin darme cuenta qué estaba pasando porque no la puedo ver. Sé que duele, pero si no se me cuida, voy a morir y no sé cómo ir a alguien y decirle, mira, mi cabeza está quebrada. No podría decirle a la gente que necesitaba el cuidado, pero simplemente también no me importaba a mí misma. Y en ese momento de peligro no podía ver qué es lo que estaba pasando. Les pregunté y dijeron que sí, que inclusive en ese momento. Y al mismo tiempo, muchos pudieron ver claramente lo que necesitaban. Y algunos dijeron, necesitaba ayuda para calmarme. La mayoría, pero no todas las personas que estaban haciendo daño eran hombres, necesitaban ayuda para calmarse, alguien que me recogiera, alguien que me llevara a un lugar a salvo para quedarme 1 o 2 días. Y más comúnmente hablaron sobre el respiro psicológico a través de alguien escuchándole sin juzgarle y con empatía. Más específicamente, muchos describieron que querían que alguien les escuchara en una forma muy específica, que reflejara de vuelta la experiencia de las sobrevivientes de una manera que le ayudara a la sobreviviente a entenderse a sí misma, responder con lo que la sobreviviente necesitaba una vez que pudieran entenderlo. Y también describieron qué transformativo era cuando un familiar o miembro de la familia les escuchaba con la perspectiva de la sobreviviente y expresaba amor en el sentido del valor de la sobreviviente. Y este fue el tema más frecuente en estas entrevistas y fue no sorpresivo porque inclusive en los momentos más peligrosos, inclusive cuando la vida de las sobrevivientes estaba en peligro, o sus niños estaban en peligro, lo que dijeron fue que necesitaban simplemente que alguien las escuchara.
Y a mí me pareció muy sorprendente, inclusive cuando estaban en el baño con la puerta cerrada y tu pareja golpeando la puerta, lo que querían era que les escucharan. Sí, sí, realmente. Tengo una cita que ilustra muy bien esto por una mujer que eventualmente pudo recibir apoyo emocional de su hermano. Y ella dijo, él me dio el tipo de ayuda que yo necesitaba, solamente escuchar su voz, saber que alguien me amaba allá afuera. Ellos, la persona que las dañó, encontraron inseguridades y las utilizó para un punto como alguien como yo, que yo sabía que tenía buena autoestima, podrían hacerte sentir como la partícula más pequeña de basura. Algunas veces escuchar que no todo, que le importas a alguien es empoderamiento, te da fuerza, es el primer paso para decir, un momento, todo lo que me estás diciendo está equivocado, tal vez me debería de ir, no estás correcto. Y y le pregunté de nuevo aquí, ¿esto es lo que necesitabas en el momento de peligro más grande? Pues sí, tal vez te hace parar, pensar, reagrupar. Y tú sabes como Popeye se está sintiendo débil y necesita la espinaca, y necesita esta fuerza interna, pues te da esa fuerza emocional para reevaluar la situación y algunas veces entender si esta es una situación donde tengo que correr, si puedo escalar, no sé cómo explicarlo, simplemente no es salir de la situación o llamar a la policía, sino que me dio serenidad, fuerza, calma para calmarme en esa situación. Me pude silenciar y reflexionar y creo que ese fue el punto principal para formar un plan de escape. Tengo una cita a otra persona que no estaba pidiendo por dinero, un lugar para donde quedarme, simplemente quería que alguien me diera espacio. Y de nuevo, lo que es crucial es que para muchas participantes este tipo de apoyo no estaba disponible, por lo menos para la percepción de las sobrevivientes, sin ninguna persona consistente para escucharles. Y esto es de preocupación. Y en esa nota quiero dar las recomendaciones que las sobrevivientes necesitaban de nosotros. Y esa es la siguiente. Y las recomendaciones incluían lo que se definían prácticas en diferentes áreas claves. Primero, las sobrevivientes nos dijeron que querían que trabajáramos con redes informales para incrementar la capacidad para escuchar y entender las necesidades de las sobrevivientes y ver cómo podemos responder en momentos peligrosos. Esto puede venir en talleres o grupos o oportunidades para diálogo entre sobrevivientes y sus miembros de la red, como padres de madre e hija sobreviviente y otros miembros, parejas, como sesiones de ayuda. También un sistema de amistad donde empiecen a desarrollar confianza mutua para que puedan estar ahí para la otra en momentos de crisis. Y también hay un programa buenísimo que hace ese tipo de cosas como Bay Area Transformative Justice Collective con Mia Mingus, quien hace un mapeo de grupos y buscan personas para apoyar personas que han pasado por este tipo de situaciones, sobrevivientes o personas que han hecho daño, y también tiene un mapeo donde las personas puedan pensar quién puede estar en el grupo y en quién pueden confiar en momentos de peligro. Otra iniciativa que se entrelaza con esta recomendación es el Chat Project, que es en inglés Collective Healing Transformation. Es un proyecto de sanación y transformación en California, que es un proyecto de justicia restaurativa que reside en la comunidad de ayuda a los sobrevivientes, aliados y las personas que causaron el daño para unirse en círculos para diálogo de cara a cara. Y para la gente de abogacía, la llamada de las sobrevivientes fue hacer más escucha atenta, y para hacer eso, cuando haya la urgencia de la persona de abogacía para actuar,
el escuchar es más fuerte. Y lo que los sobrevivientes querían era una oportunidad para hacer las cosas despacio, poder pensar en alguien, inclusive momentos peligrosos, y querían que esa persona fuera un miembro familiar que les entendiera, una persona de abogacía quien quien pudiera escucharles. Y yo sé que escuchar a alguien no es tan simple como suena. Y para eso se lo voy a pasar a Kelly y Lisa específicamente en cómo podemos hacer este trabajo tomando un alcance antirracista. Muchas gracias, Lisa. Gracias por toda esa información y por resaltar las lecciones de las sobrevivientes y por escuchar sus voces. En este webinar queremos que esté manejado por la realidad de las sobrevivientes. Hay tantas cosas de las que podemos hablar, pero queríamos tomar los problemas que ellos resaltaron. Nos vamos a enfocar en dos cosas. Primero, escuchar sin juzgar y la comunidad como recurso para las sobrevivientes. Kelly, ¿podrías empezarnos dando el alcance para Safe Horizons y para las sobrevivientes bajo el lente de la antiopresión? Sí, muchas gracias y gracias por eso, Lisa Goodman, sobre tu investigación. Y quería empezar dejándoles saber sobre Safe Horizon y centrándoles sobre de dónde vienen estas prácticas. Safe Horizon tiene casi 40 años. Y lo empezamos como un programa piloto, trabajando en las cortes y durante los años, trabajando con organizaciones sin fines de lucro que sirven a los neoyorquinos, especialmente los que han sido impactados por crimen y violencia. Y trabajamos en los 5 distritos de la ciudad y proveemos sanación y apoyo para las personas que están experimentando un gran rango de cosas como violencia interpersonal, comunal, abuso, violencia interpareja y otros. Y creo que es importante darles ese contexto porque teníamos una gran diversidad de personas en la ciudad de Nueva York, incluyendo edad, género, cultura, religión. ¿Y por qué traemos esto a la discusión? Es porque entendemos qué tan complejo y único todas las circunstancias son que traen a Safe Horizon y cuáles son las opciones para poder mantener a las personas seguras. En nuestro trabajo se ha estado desarrollando en los últimos 40 años basado en la experiencia de nuestros clientes y la gente de abogacía que nos ha ayudado en el camino. ¿Podrías hablar un poquito más despacio? Sí, gracias. Está saliendo mi forma de hablar de Nueva York. Tengo que empezar a hablar un poquito más como la gente de Carolina del Norte. Y déjenme hablarles sobre las prácticas y cómo escuchamos a los clientes en Safe Horizon. Tenemos una práctica a las que nos referimos como clientes. Y hay una forma en la que trabajamos con los clientes y yo creo que los pilares principales es que nos ayudan a demostrar respeto por los clientes, que que no se sientan juzgadas y también compasión. Y hemos estado lidiando con violencia doméstica por 22 años, lo he estado haciendo yo y me acuerdo cuando estaba abogando de joven y si no le daba a los clientes lo que necesitaba, tenía que moverme con diferentes proveedores de servicio para ayudar a la gente de abogacía a ver que la sobreviviente es la experta en su propia seguridad y que necesitábamos parar y escucharles. Y entonces nos centró en la investigación que habíamos hecho y las prácticas de nuestro trabajo de abogacía. Entonces son los pilares y vamos a hablar de ellos de nuevo. Uno es el respeto. ¿Y qué significa eso? No solamente respetar al humano que está al frente de nosotros en la interacción, pero era importante también el respeto para las decisiones que tenían que tomar para poder hablar con nosotros, tratar de respetar sus vivencias, sus escogencias y entendiendo que no había forma correcta de ser sobreviviente. Muchos de nosotros tenemos que tomar muchas decisiones, tomar decisiones para sobrevivir y el camino a la sanación se ve diferente para todo el mundo.
Y cuando estamos haciendo una orientación con personal hoy, escuchándoles, algo que me conmovió fue que creemos a los clientes y creemos que cuentan el reporte de su seguridad correctamente. Y creo que en mi experiencia, muchos de nosotros decimos que creemos que los clientes son expertos en sus propias vidas hasta que los clientes empiezan a tomar decisiones con las que no estamos de acuerdo o cuando nos preocupamos por su seguridad y empezamos a centrarnos de nuevo pensando que conocemos mejor las cosas. Y otro pilar es la compasión. Hemos escuchado a los sobrevivientes entendiendo que el trauma y la violencia, el crimen y la depresión sistemática tiene un impacto en nuestros clientes y entonces tratamos de asegurarnos que nuestras interacciones con nosotros, que no estamos retraumatizando a la persona cuando necesita ayuda. Y la cosa que me hace más sentido y que es más obvia y definitivamente una de las más difíciles es el no juzgar. Pasaremos más tiempo hablando de eso, pero significa que no hay juicio sobre experiencias, las opciones que tomaron para estar seguras, sus prioridades sobre la seguridad. Tal vez estaremos preocupadas sobre esta parte de su experiencia y las orientes está así. Bueno, pero estas son mis prioridades. Y entonces el tener este tipo de prejuicio ahí. Y luego lo último, escuchar sin prejuicio. Es importante para la toma de decisiones. Creemos que nuestro trabajo es escuchar a nuestro cliente y decirles lo que quieren saber basado en lo que nos están pidiendo. Y esto es lo que sabemos sobre este pro, con, si, qué es lo que quieres hacer ahora. Y yo creo que así es como podemos responder esa pregunta, Jill. Creo que estas cosas se sintieron clave para empezar a trabajar con clientes y entendiendo cómo podemos desarrollar confianza y respeto antes de que podamos empezar a trabajar con ellas. Sí, claro que sí, Lisa. ¿Querías agregar algo más en este punto? Solamente voy a ofrecer que parte de esa conversación habla sobre los riesgos que los orientes están centrando y para mucha gente de abogacía estamos preocupados por la violencia que están experimentando, pero las sobrevivientes están diciéndonos que son sobrevivientes de pobreza, racismo y otras diferentes cosas que están causando el riesgo, pero tal vez no nos estamos solamente nos estamos enfocando en el riesgo que están enfrentando, pero tal vez la cliente está enfocada en otro tipo de cosas, sino la violencia que están enfrentando hoy. Y entonces eso nos empuja a escuchar más en esta forma de centrar al cliente. Sí, es tan difícil cuando la prioridad no es la violencia y eso pasa tan frecuentemente para mis sobrevivientes de personas de color porque están preocupadas por muchas otras cosas más. Y Kelly, cuando dijiste que cuando empezaste, y lo escucho mucho todo el tiempo, que todo lo que hiciste fue escuchar, escuchamos a gente de abogacía diciendo que todo lo que hacen es escuchar, y escuchamos de la investigación de Lisa, que es una importante investigación, de que todo lo que quiera sobrevivientes es que les escuchemos. Creo que esto nos enseña a valorar el rol esencial que estamos jugando. ¿Y podrías hablar un poquito de cómo estás apoyando a la gente de abogacía en este día a día? Sé que es difícil, retador. ¿Cómo lo estás haciendo? Hay un par de cosas que hacemos que son cosas claves. Supervisión, supervisión, supervisión es la primera. Lo intentamos hacer una vez por semana, por una hora, bajo las puertas cerradas. ¿Qué estás pensando? ¿Qué está pasando contigo? Pero hay mucho impacto, hay muchas cosas, connotaciones problemáticas con esa palabra, pero lo que quiero es una relación correcta con mi equipo donde estamos llegando con nuestro ser completo. Creo que es importante modelar eso en nuestras interacciones para que podamos modelarlo con nuestros clientes. Entonces, hacer que esté bien, que las personas sean padres y madres en casa, que sea mujer de color, que esté bien cometer errores, estar contento, contenta, estar enojado, enojada. Como personas de color en particular, creo que se nos enseña que la defensoría y la seguridad se ve de una determinada forma. Es un chiste, una broma, cuando nos juntamos. Hola, ¿qué te trajo aquí hoy? Y bueno, hablemos de como nosotros creemos que las personas hablan y dicen esas cosas. ¿Qué le hace sentido a ti? ¿Cómo les hablamos a las personas?
puedo recordar que se me enseñó que uno no trae el tú a la interacción, sino que uno tiene que ser esta persona neutral, falsa en la conversación. Y creo que lo que estamos enseñando es decirle a las personas que uno puede traer su ser racializado a la conversación. Y decir, por ejemplo, he tenido experiencias de este mismo tipo, hablemos de eso. Y no decir, no entiendo esta experiencia vivida, o decir, no entiendo esta experiencia vivida, pero estamos preocupados, que nos preocupa cuál ha sido tu experiencia con la policía. Y así podemos asociarnos juntos de una manera. Creo que parte de esto es traer conversaciones reales a los grupos de pares y a la supervisión, con la interacción con los clientes. También revisamos y vemos cómo están los clientes. No les decimos que han ido por el camino equivocado. Realmente hablamos con nuestro personal sobre cómo decir, esperen, parece ser que nos descarrilamos un poco. He dicho algo que no funciona. Dime qué ha sucedido y seguimos adelante. Una de las cosas que hacemos es que no estábamos escuchando a los clientes y tenemos planes de seguridad muy hermosos que no tienen nada que ver con su vida real. Suena bien, pero no lo vamos a seguir. En el papel tenemos prácticas seguras, pero en la práctica no está funcionando. Entonces, intentamos ayudar a los defensores a saber que está bien que hablemos de lo real, de lo verdadero con los clientes y decir que nos preocupa esto. Para darle un ejemplo muy práctico, cuando comencé con Horizon hace 10 años, más o menos, tenía un cliente con el cual trabajaba y era candidata perfecta para la protección, pareja, iba a ser arrestada. Teníamos cosas que veíamos que le habían pasado en su cuerpo. Sí, también. Le hablé sobre una orden de alejamiento. Ella dijo, sí, está bien. Ella dijo que todo estaba bien, pero ella no llegó a la cita. El próximo día, probablemente es el tribunal, es la corte, ella está nerviosa, pero no llegó tampoco a la corte. Entonces, finalmente, hablando con mi supervisor, no estoy segura de qué me estoy perdiendo. Entonces dije, teníamos esta queja, no apareciste, creo que algo era más importante que esto. Hablemos de eso. Y finalmente pudo admitir que la pareja de su hermana era la única familia que tenía, que ella estaba con una familia temporal desde los 16 años, estaba involucrada con el sistema de justicia. Y para este cliente, su seguridad, tener a esta familia y a esta mujer en su familia, era más importante que el problema legal, que era lo que yo estaba enfocando. Y tener esa conversación y entonces ver esta relación familiar que ella tenía nos llevó a tener mejores estrategias que la pudieran mantener a salvo o más segura. Entonces es como poder detenernos y decir, esto me puede ayudar. ¿Qué quisieras agregar tú, Lisa? Yo quería decir que además de lo que Kelly ha descrito, hay un trabajo que tiene que hacerse con los defensores directamente. Entonces, tantos de los defensores que están supervisando son personas negras y de color también, ellas mismas. Y ellos están trabajando y haciendo abogacía, defensoría, con todas las agresiones y microagresiones contra las personas negras. También muchas de las sobrevivientes también son personas negras y de color. Entonces hay una conversación que debe tenerse en ese espacio que describe Kelly, donde la supervisión se convierte en algo sagrado. Tantas cosas buenas pueden pasar cuando soy mujer negra. Yo pude estar suponiendo cosas que están ahí. Entonces yo estoy planificando las cosas como mujer negra que soy yo y quizás sean cosas que la otra persona no quiere hacer. El tema es crear ese espacio donde las personas mismas puedan reflexionar sobre sus seres racializados y sus relaciones, y también que están enfrentando algunos de los mismos problemas raciales que nuestros clientes. Entonces necesitamos un espacio para poder hablar de eso. La supervisión no es solamente un lugar para hablar, sino que también es un lugar para hablar sobre defensoría y de temas raciales, y eso puede ser muy transformador. ¿Cómo podemos hablar sobre la raza en el lugar de trabajo? Y también pienso que crear espacios de afinidad que tienen que ver con alguna identidad compartida, que donde puede haber otro nivel de apoyo, otra capa de apoyo. Muchos de nuestros defensores también tienen acceso no solo a sus supervisores y colegas, sino que también hay grupos de afinidad y espacios
donde la gente piensa de forma similar. Venimos aquí a hablar de lo loco que es el mundo y cómo yo puedo sentir eso como persona negra que viene al trabajo todos los días, que escucha el dolor de los demás, de las demás personas. Y entonces crear esos espacios sigue fortaleciendo nuestra defensoría y nuestra posibilidad de hacer este trabajo centrado en los clientes. ¿Podrían hablar un poco sobre el apoyo apoyar a los defensores y particularmente personas de color cuando trabajan en sistemas donde hay expectativas sobre ellos, las expectativas de las sobrevivientes y las expectativas de que nuestro trabajo como defensores es poder hacer esos trámites legales y ese tipo de cosas? ¿Qué tipo de conversaciones sobre la supervisión tienen con los defensores? Nosotros pensamos que esto comienza incluso antes de contratarse. Hablamos con las personas en las entrevistas sobre las diversas cosas. Tenemos personal que trabaja en cada distrito de Nueva York, apoyando a las personas que han presentado informes policiales con la ciudad. Entonces hablamos de los defensores sobre el entorno en el cual van a estar trabajando. En primer lugar, hablemos sobre eso. Pasamos mucho tiempo hablando entre nosotros mismos sobre cómo se siente ser una persona de color en un sistema donde se nos vigila, y eso puede ser muy difícil que pidamos que tengamos que implementar cosas que creemos que sistémicamente son muy opresivas racialmente. Entonces hemos permitido esas conversaciones. Pasamos mucho tiempo hablando con nuestros colaboradores sobre cómo se sienten estas cosas y cómo se ven estas cosas para intentar ver el impacto desde dentro del sistema y intentar hablar sobre lo que es realista. Pensar, no sé, Lisa, pasamos horas conversando sobre esto. Creo que es algo que necesitamos y que no tenemos que hacer como que no está presente, que no funciona, y que tenemos que planificar alrededor de cómo son estas experiencias. Como dijo Lisa, estos casos son muy importantes e intentamos que esté bien, que sea permitido. Hay cosas que, como digo, solo porque yo soy persona de color, no es que tenga la experiencia de todas las personas de color. Tengo mucho privilegio de pasar por blanca, entonces no tengo la experiencia de todas las personas de color. Entonces, puede ser que tengamos que ver cuáles son los puntos ciegos de las personas y cómo crear entornos donde no tengamos que hacer daño a nuestro personal o a nuestros clientes. Entonces ponemos mucho énfasis en nosotros mismos, que intentamos crecer y forjar relaciones con las personas para que podamos conectarnos y resolver estos momentos. Incluso tenemos un equipo de respuesta racial. No sé si dije las palabras en el orden correcto, pero de sanación racial era. Y entonces, con los colaboradores en el trabajo tenemos oportunidades para decir que esto es algo que sucede y que quiero conversar. Entonces, no hay una sola forma buena de hacerlo. Son todas las formas, desde modelos de prácticas hasta juego de roles, hasta supervisión, hasta grupos de afinidad, hasta políticas, hasta entrevistas, que es cómo uno puede hacer que esto sea parte del tejido del trabajo que hacemos. Y les puedo decir que un error grande que cometí, que creo que es muy indicativo del entorno en el cual estamos. Cuando me mudé aquí, me vine de Carolina del Norte para trabajar y eso fue un gran cambio. Y cuando empecé a trabajar en uno de nuestros hogares, refugios, eran sitios confidenciales. Teníamos autoridades policiales que venían y que querían obtener nuestras cámaras por un daño que se causó en la comunidad, y nos pidieron eso. Nuestra política en ese momento y hasta ahora es que nadie entra al refugio, punto. Y yo no estaba, yo no era, era director en ese momento. Una persona de mi personal los hizo entrar, les dio la copia del video y yo vine el próximo día y dije, ¿qué pasó? Esta es nuestra política. No fuimos claros, deberíamos hacer un juego de roles. Hicimos muchas cosas así. Entonces, finalmente, es una persona por la cual tenía mucho respeto, pero no entendía por qué sucedió. Entonces, finalmente ella pudo decirme, tú puedes decirle a esa persona que no, yo no puedo. Yo vivo aquí. Yo no me voy de este barrio. Estoy aquí todos los días y esto podría causarme problemas en el resto de mi vida. Y eso no es algo distinto a lo que escuchamos de nuestros clientes. Mi solución fue que ayudarla a capacitarla
para ver qué necesitaba, y eso lo hemos implementado ahora. Este es el número de consejería. No es, era capacitación lo que ella necesitaba. Yo estaba ciega al contexto racializado en que estaba trabajando ella. Entonces, son cosas como estas que podemos observar y que podemos trabajar. Lisa, ¿qué dirías tú? Creo que los temas de ser parte de sistemas siempre es un lugar donde Horizon tiene que existir. Una de las cosas que queremos para los sobrevivientes es una diversidad de opciones. No es esta cosa o la otra, sino que es ¿qué necesito más? Me gusta estos distintos perspectivas que uno tiene que asumir. Nuestro rol no es decir no este sistema o no este sistema hasta que el sistema cambie, sino que el cambio sistémico toma tiempo. ¿Y qué necesito hoy? Entonces, participar en estas conversaciones, ¿cuáles son todas las cosas que te interesa hacer? ¿Y a qué podemos acceder para ti? Nuestro personal trabaja mucho con los sistemas y parte de su trabajo es ser como mediadores. Uno necesita algo del tribunal, nuestro personal puede ayudarte a conseguirlo para que no necesariamente lleves la carga de todo lo que se necesita, lo que va a ser discriminatorio, lo que va a ser difícil, duro. Nosotros podemos ofrecer ayuda en esos espacios y creo que el tema es cómo podemos hacer ese trabajo con los sobrevivientes. Y hay veces en que uno está en la comunidad y no hay ningún sistema disponible y sin embargo estamos haciendo apoyo comunitario para los sobrevivientes. Y creo que entonces cuando hablamos de trabajar con sistemas es reconocer que es hasta que tengamos otra cosa, necesita haber algún nivel de respuesta, porque es lo que hay, es lo que tenemos. Entonces, crear estas opciones para los sobrevivientes es importante. Alguien quizás puede no estar interesado en una orden de protección, pero para otra persona puede sí ser importante. Entonces, no queremos dejar de ofrecer esa opción porque tenemos distintas sensaciones, sentimientos con el sistema. Esa es la cosa más difícil cuando los clientes nos dicen algo y uno dice, pero si fuera yo haría esto. Bueno, pero no eres tú. Tú no sabes qué sacrificios alguien está dispuesto a hacer. Eh, entonces, escúchelos, y porque muchas de las cosas que hacemos provienen del temor, del miedo. Estamos preocupados de los padres, las madres, de sus hijos, de sus hijas, y queremos involucrarnos en todo esto, que son las órdenes de protección y la policía y la comunidad y la vivienda y un empleo. Queremos abrigarlos con estas cosas, pero no es algo que podamos hacer todo el tiempo, pero sí podemos escuchar, sí podemos comprender y sí podemos estar con ellas incluso dentro de los sistemas. Entonces, Lisa, me recordabas incluso con nuestros defensores, pero las personas que han estado con nosotros bastante tiempo, las personas entonces dicen, entonces yo no sé nada si yo soy experto. No se me permite decir o saber algo. ¿Cuándo puedo decirle al sobreviviente o la sobreviviente lo que yo sé? Y no es solo escuchar, punto, sino que es escuchar y hacer preguntas y tener curiosidad y ayudar a la sobreviviente a conseguir a enfrentar la cosa que más temen y lo que piensan que les dará mayor seguridad. Y en ese lugar, ahí entra nuestra experticia. ¿Te interesa esto? En tu experiencia, ¿esto es algo que te puede ayudar? Entonces yo te cuento cómo funciona este recurso y podemos resolver el resto de las cosas. Y creo que es esta la cosa que es difícil para las personas cuando dicen, yo tengo mucha experiencia, sé muchas cosas, pero si estoy escuchando, ¿cuándo yo puedo hacer entonces mi trabajo? No, es que solo estoy escuchando para estar claro sobre cuál es tu necesidad o la ayuda que necesitan. Yo siempre digo al personal, y yo hacía esa orientación que describe Kelly, escuchar es un regalo. Hay tanto que tenemos que hacer cuando trabajamos con todas estas cosas. Es casi como que estamos moviendo montañas, conectando a los clientes con los recursos. Y cuando uno escucha, realmente escuchamos, oímos a los clientes y eso es una gran parte de la relación, porque puede que uno sea la primera persona a la cual le hayan contado esto. Quizás eres la primera persona que les haya creído. Hay personas que dicen, a mí no me creían. Nuestro trabajo como defensores es escuchar y creer. No necesitamos evidencia, no necesitamos ver fotografías, no necesitamos, solo podemos tomar tu palabra
y podemos avanzar desde ahí. Y eso es lo más poderoso. No es toda esta otra experiencia y experticia, conocimientos. Muchas veces las personas se sorprenden de que hay una interacción donde no hay una referencia, una sola conexión, sino que simplemente intentar comprender cuáles son mis opciones y que yo sé que puedo volver. Entonces, cuando estoy lista para tomar una decisión en un mes o mañana, puedo volver porque esta persona me escucha. Me escuchó y no me quiso obligar a hacer algo que no estaba lista o dispuesta a hacer, porque no sé cuáles son los recursos disponibles para uno. No estoy dispuesta a sacrificar la relación con la persona. Uno no sabe eso hasta que escucha, hasta que tengamos estas conversaciones. Muchas veces pienso que escuchar es algo esencial, es un regalo, es tan importante para el trabajo que hacemos y no podemos enfatizarlo demasiado en términos de cómo se hace este trabajo. Entonces, una de las lecciones, hay muchas, pero una de las lecciones de las sobrevivientes es que escuchar es lo que debemos hacer. Gracias por ayudarnos a comprender más cómo hacer eso y cómo apoyar a los sobrevivientes. Quiero avanzar al próximo tema, pero antes quería asegurarme de que no haya otra cosa que querían decirnos sobre escuchar sin juicio. O Lisa, algo que quisieras conectar con la investigación que no hemos hecho aún. No, yo solo agradezco las sutilezas que ustedes han compartido. Pienso que no podemos compartir toda la riqueza de estas entrevistas, pero estos ejemplos que dieron sobre la hermana de la pareja, ese tema es muy complejo en formas en que los defensores no pueden comprender realmente por qué uno no quisiera llamar a la policía para acusar a una persona que hizo daño o avisarle o decirle a alguien. Entonces, el hecho de compartir esa información con un familiar o un amigo, debido a la cosa que podría hacer la persona que causó el daño, eso solo se puede saber cuando escuchamos y escuchamos en profundidad. Entonces, agradezco mucho eso y el ejemplo de Kelly de escuchar no solamente a las sobrevivientes, sino como supervisores en los programas, también escuchar a los defensores. Es una capa, es un aspecto que no escucho mucho y he hecho muchos grupos focales con defensores en la organización y me sorprende el resultado de cómo ustedes animan a decir la verdad sin dudas sobre cómo podía mejorarse. Hay una libertad y una autenticidad entre los defensores que surge de que este personal realmente deje compartir la verdad. Advocates who are themselves Black and brown folks, but I also want to just Algo put que in se me ocurre es que estamos hablando de gente de abogacía de color, pero también tenemos que hablar sobre la gente de abogacía blanca. Tienen que ser parte de estas conversaciones y esto quiere decir que también tienen que tener un lugar de reflexión y un lugar para la gente de abogacía para que reflejen sobre su propio privilegio y relaciones, donde la gente blanca también pueda ver también sus prejuicios y su fragilidad. Es importante estar en estos espacios para que también hagan estos espacios para la gente blanca y tiene que haber un llamado específico cuando se refiere a nombrar los problemas raciales y nombrar su propio privilegio blanco. Y también para las personas que trabajan en abogacía, pero también escuchando sin prejuicio de tantas cosas que puedo decir en la forma en que tenemos que poder hablar libremente. Muchas gracias por mencionar eso. Ahora sigamos con el siguiente tópico que queríamos explorar hoy. Queríamos hablar sobre la comunidad como recursos para sobrevivientes. Cuando escuchamos la palabra de comunidad significa mucho y queríamos empezar viendo si podíamos hablar un poquito de lo que nos referíamos sobre comunidad. Bueno, primero que todo, tenemos que definir
la palabra comunidad para los sobrevivientes y creo que Lisa lo hizo de muchas formas importantes. Entonces, ¿quién está en la comunidad para los sobrevivientes? Cuando pienso en el trabajo que he hecho en el pasado, en diferentes lugares de justicia restaurativa, la gente tiene diferentes roles en los grupos y juegan diferentes roles en la vida de las personas. Hay gente que tal vez se puede identificar diferentes personas en su vida que tienen diferentes roles y no quieren que se entrelacen. Tal vez sea esa persona en una comunidad con la que tienen un lugar en mi comunidad para quedarme si lo necesito, un lugar que me pueda ayudar con comida, alguien que me pueda acompañar a la corte, alguien que pueda cuidar mis hijos o que me pueda prestar dinero. Y estas pueden ser diferentes personas en diferentes momentos. Entonces, siempre es ayudar a la gente quién está en su comunidad. Y eso es de lo que hablamos mucho con los clientes, preguntándoles si alguien que les está dando apoyo y queremos saber qué tipo de apoyo es y si ese apoyo es de ayuda, porque algunas veces también pueden tener gente que es consistente, pero tal vez si lo piensan no es tan de tanta ayuda como lo pensaban. Entonces, pensar en cómo pueden navegar su mundo. Creo que las sociedades y las comunidades pueden ser un conjunto de personas que pueden tener diferentes roles en la jornada. Para alguna gente, la gente de abogacía puede ser parte de esa comunidad y también tenemos que pensar en los roles que esas personas de abogacía pueden tener, qué recursos traen, qué saben. Y puede ser que diferentes personas sepan diferentes partes de tu historia y eso puede ayudar a la gente a pensar quiénes son la gente en su ayuda que puede ser de ayuda. Y una de las cosas cuando trabajaba con gente joven experimentando violencia, algo que siempre salía era que tenían relaciones fracturadas con sus familias por el aislamiento, porque la persona que está causando el daño les está aislando y otra es porque la familia o los amigos no querían lidiar con la violencia, no querían lidiar con esa parte de su vida. Entonces las relaciones están fracturadas y cuando tienes 20, 21, 22 años, están navegando el mundo donde estás pensando mucho, no sabes mucho, necesitas apoyo, pero no tienes mucha ayuda. Entonces, pensando en la gente joven, de si esas relaciones que quieres tener funcionan, porque esto puede ser algo que tal vez no esté presente hace unos años, pero puede ser que ahora esté presente y si es algo que puedes continuar explorando, no tiene que ser todo o nada. Y creo que eso es la cosa bonita de la comunidad, de que pueda seguir cambiando mientras ustedes lo necesitan, porque ustedes son el centro de este tipo, son el centro de este mundo y pueden decidir quién está en él y quién, por cuánto tiempo. Kelly, ¿quieres agregar? Sí, yo creo que una cosa, Lisa, cuando estabas hablando de las relaciones fracturadas, creo que esto es algo que de lo que hemos hablado mucho en nuestro movimiento. Hemos pensado en cómo podemos, con la violencia doméstica en los sistemas, sabemos que destruyen familias, pero cómo podemos reparar las relaciones para que la gente pueda coexistir seguramente. Esto es algo que tenemos que seguir explorando, desarrollando experiencias sobre esa sanación de restauración de experiencias, quien sea que esté en ese mundo o quien sea que quieren que esté en ese mundo. Y bueno, podríamos hablar un poco de cómo apoyas a la gente de trabajo de abogacía, saber cuándo es de ayuda. Y también, Lisa, tú empezaste a hablar de esto, pero cuando la comunidad tal vez esté en riesgo, cuando esté lidiando con cosas más difíciles y cómo nosotros podemos ayudar a los sobrevivientes individualmente a manejar esos problemas. Creo que la respuesta de la comunidad puede ser de ayuda para los sobrevivientes cuando hay claridad sobre qué es mejor para los sobrevivientes y sus niños, cuando está definido por los sobrevivientes. Estaba viendo comentarios en el chat que decía que mucha gente quiere salir de esta relación o la otra y entonces el apoyo va a depender de esas cosas y algunas veces eso nos de ayuda. Tenemos que tener claridad de qué es lo que queremos para mí, para mis niños y cómo tengo el apoyo para poder hacer eso.
Y entonces las vidas pueden ser más seguras cuando existe esta claridad en los roles en la gente de la comunidad. Una cosa que se me ocurre es que hay diferentes personas que están desarrollando aplicaciones o dispositivos que le permite a la gente contactar a otros en vez de la policía en un momento de peligro, y entonces pasamos tiempo dando retroalimentación sobre esas aplicaciones a los expertos en este campo. Y la idea sobre estas diferentes aplicaciones es que los sobrevivientes tienen acceso a esto, y cuando algo pasa pueden activar esta aplicación y una alerta va a una lista predeterminada de personas. Eso puede funcionar si todo el mundo en esa lista ya ha tenido una conversación real con las sobrevivientes sobre de qué sería de ayuda cuando llegue esa alerta. Tal vez será la persona que es amiga, que quiere que vengan a donde estén, porque la persona que le está causando daño no va a hacer una cena al frente del tuyo, y tal vez la violencia va a terminar porque esa persona puede estar ahí. También puede ser que llamen a otros para asegurarse que los niños estén en un lugar seguro. Tal vez si esa persona llega y lo va a hacer peor, entonces dejarle saber de que no llegue, pero tal vez la persona sea la persona que me va a estar alistando un cuarto, un sillón, y que estará disponible sin pensarlo. Entonces, tener esas conversaciones reales de que cuando lleguen esta alerta, hagas esto, pero definitivamente no hagas esto otro. Creo que es peligroso cuando no estás centrado en eso, porque los sobrevivientes algunas veces quieren que la gente haga diferentes cosas en su vida, y escucha a Lisa diciendo que quieren que tal vez no llamen a la policía o que hagan una cosa o la otra. Eso es claridad, pero si no quieren que la policía llegue y tú eres la persona en mi lista y lo haces, tal vez vas a causar más daño. Entonces hay que tener esas conversaciones de que cuando esa alarma salga en tu teléfono, eso es lo que quiero que hagas. Y nuestras preguntas cuando hablamos con los sobrevivientes es entender quién es la persona, qué tienen que saber. Hay otra gente que quieren que sepa si habrán formas de hablar con la otra persona sobre cómo se vería eso. Entonces, ayudar a la gente a tener conversaciones reales sobre quién es tu comunidad y para qué lo necesitas. Y es tan importante seguir preguntando. Las vidas de las personas cambian, entonces tal vez hoy fue una buena opción para una persona estar en una comunidad, pero tal vez mañana no. Y la otra cosa, cuando hablamos de comunidad y seguridad con nuestros sobrevivientes, hay tantos sobrevivientes o comunidades de sobrevivientes que causan daño, sea por cultura, religión o cualquier otro sistema de creencias. Algunas veces las comunidades han hecho daño, entonces no podemos asumir de que porque pertenecemos a un grupo te van a ser de ayuda. Eso es algo de lo que tenemos que hablar, si esos recursos realmente te están hablando. Eso va a depender mucho del tipo de conversación, que sean consistentes en el pedido, de cuáles son los riesgos asociados, que pensemos cómo la comunidad puede generar apoyos que estén disponibles, y tal vez sea tu grupo inmediato o tal vez recursos en tu vecindario, y eso es ese es el trabajo que hacemos, tratando de entender sobre la comunidad en grande y la comunidad en un grupo más pequeño. Kelly, ¿querías agregar? No tienes que, pero te estaba preguntando, gracias. Entonces, hablemos un poquito de... Estoy escuchando la gente aunque sea diciendo de que esto toma mucho tiempo, de que esto no se siente como 15 minutos en la corte, cuando realmente necesito saber si hay una orden de protección. Entonces, ¿cómo podemos construir en este espacio? ¿Cómo podemos hablar de eso? ¿Cómo podemos operacional, institucionalizar estas prácticas? Bueno, las interacciones con los clientes pueden ser de 15 minutos si tenemos una práctica centrada en clientes, o a una hora. No necesariamente tiene que ser un formulario. La idea es tratar de tener toda esta información, entender los riesgos de la gente y tratar de entender cuáles son las formas en que podemos ayudar a alguien a manejar esto. Y estas son las dos partes principales de todas las conversaciones. ¿Cuáles son los riesgos
y también ver esa conversación en la comunidad, pero suena que puede ser difícil y que tenemos que tener esta relación, pero en realidad no. En realidad hay muchos clientes que vemos solamente una vez y esa única vez que les vemos, la meta es hacer todo lo que se puede hacer en esa única vez, pero algunas veces simplemente les estás escuchando, entendiendo qué es lo que necesitan y ver cómo manejamos el riesgo que están priorizando, porque pueden haber muchos riesgos, pero la persona puede estar tal vez pensando que solo necesitan priorizar dos, se van a enfocar solo en esas dos cosas. Entonces, enfocándonos en la sobreviviente y ver qué es lo que quieren compartir, en qué les podemos ayudar. No tienen que hacerlo todo el tiempo. Es un mapa para que puedan llegar a su destino, pero hay diferentes rutas para poder llegar ahí. Y tiene que haber cierta flexibilidad también, porque no es una forma de manejar las cosas que siempre va a ser igual, sino que tenemos que ver cómo podemos navegar todo esto con ellos. Y bueno, estamos llegando casi al final, pero quería invitarles a Lisa Conner y Kelly y Lisa Goodman sobre idea de cómo pueden hacer trabajo individual para apoyar la comunidad o la red de sobrevivientes. Y ella dice que sí, que entiendo, pero que si podrían hablar con mi madre y explicarle porque ella tiene sus propias cosas y necesito que le digas que yo no debería que me están diciendo que me tengo que ir o a una gran escala, hablando de lo que Lisa estaba diciendo. Entonces quería ver si alguien podría participar. Question. Sí, esa es una gran pregunta. Creo que como defensores, una de las cosas que Safe Horizons pasa mucho tiempo pensando en cómo hacerlo y algo en el cual queremos trabajar siempre es cómo ser parte de la comunidad. Cuando uno es parte de la comunidad, uno sabe lo que está disponible. También es saber cuál es el rol de uno y cómo conectamos con las personas. No somos defensores que podemos, si tú no eres el defensor que puede ser la persona que puede hablar con la madre de alguien, pero sí puedes conocer a alguien que puede ser algún tipo de trabajo restaurador con la familia. Es saber quién más en su propia comunidad es también defensor, porque uno no puede hacerlo todo solo. No les pedimos a los defensores que hagan eso, que hagan todo, sino que sepan y tengan su propia red de relaciones. Eso es muy importante en cómo apoyamos a las sobrevivientes. Las sobrevivientes generalmente viven en barrios donde hay poco acceso a los recursos, entonces es saber cuáles recursos están disponibles y si uno no lo sabe, poder averiguarlo. Ninguno de nosotros está haciendo el trabajo sola. No podemos hacerlo solo. Y eso es una parte muy importante, es algo muy importante que tienen que saber los defensores. Y también cómo repensar la respuesta comunitaria. Hablamos mucho sobre los servicios, si entramos por esta puerta, este servicio vamos a obtener. Entonces es como alejarnos de esa idea de que la comunidad no es solamente acceder a los servicios, sino que entender todas las cosas que podrían estar disponibles. Y eso es parte de la conversación. Creo que no conversamos lo suficiente sobre lo que pueden hacer las comunidades para apoyar a las sobrevivientes, sino que hablamos de deshacernos de los sistemas, pero no hemos dicho cuál es la respuesta comunitaria que necesitamos. Y en parte la comunidad tiene que estar junta para decir, estas son las cosas que podemos hacer y todos sabemos de qué cosas podemos aprovechar. Ninguna solo proveedor, ninguna agencia, ningún defensor va a hacer eso por sí solo. También pienso que si uno va a la comunidad individual, también no estoy segura de que hagamos esta pregunta lo suficiente sobre qué pasó con la relación con la persona que sea, la persona que te crió, el origen familiar. Hablamos en el pasado reciente en nuestros programas, la edad promedio son 20 años. Entonces, podría ser que hubo una cosa terrible que sucedió cuando la persona tenía 16 o 17 años y no sabemos si pueden ser reparadas estas cosas. Posiblemente podemos volver a algunos de esos relaciones familiares. A veces la persona puede decir, si vuelves con esa persona, ya nunca más te voy a hablar, pero cuando yo tenía 17 años creía que eso era verdad, pero entonces
comenzamos a entrar en conversaciones de forma liviana o suave. Hemos explorado sus relaciones familiares, hemos ofrecido apoyo para algo de esto. Siento que hay muchas oportunidades ahí. Sé que no soy la única persona que está aquí. Es una red de personas la que necesitamos para que sea exitosa. Desde la persona que recoge a mis hijos hoy y todas estas otras cosas que están pasando. Entonces, si ayudamos a las sobrevivientes a construir redes para que les puedan apoyar, entonces las sobrevivientes van a poder también ser parte de estos sistemas comunitarios y dar algo de vuelta también a los sistemas comunitarios. Yo quería también tocar sobre ese mismo tema, en los hallazgos de la investigación. Quería destacar lo más que pueda lo que nos dijeron una y otra vez las sobrevivientes. Por favor, hablen con mi madre, mi hermana, mi familia, hablen con ellos, porque yo no sé cómo hacerlo o cómo conseguir que ellos me den lo que yo necesito. Entonces, para aprovechar lo que dijiste tú, Kelly, y que tú has hablado con tantas sobrevivientes en tu programa y en otros, solo quiero mi X. Mi X no sabe cómo apoyarme. Y entonces veo que muchas veces nuestros programas no hacen mucho esto. Este es un gran tema que nos están pidiendo nuestras sobrevivientes. Parece que estamos muy cerca del final. Quería solo invitar a cualquiera de los panelistas a dar sus últimas palabras y quería agradecerles por la increíble conversación y por levantar tan claramente las voces de las sobrevivientes en la investigación y en la práctica, y también la forma en que están apoyando el trabajo de las personas que hacen defensoría. Entonces creo que le voy a devolver la palabra a Heidi, y gracias a todos y gracias a todas las personas que estuvieron presentes. Gracias, Jill. Gracias a todas ustedes. Fue extraordinario. Sí tenemos un par de preguntas. No sé si podremos abordarlas todas, pero voy a darle la palabra a Brittany o Marlena para que podamos revisar estas preguntas para ustedes. Gracias, Heidi. Tenemos un par de preguntas y voy a escoger una que veo aquí ahora. Una dice, compartir la misma historia puede ser algo cansador. ¿Hay algo que puede ayudar a las sobrevivientes? ¿Hay una manera en que las sobrevivientes o los defensores reflexionen sobre cómo ayudar a las sobrevivientes para que no tengan que explicarse continuamente? Sí, yo puedo comenzar y Lisa, quizás vemos lo que tú tienes que decir. Una respuesta rápida sería, es distinto a cómo se nos capacitaba hace 20 años. No necesitamos saber la historia completa de todo lo que sucedió ahora. Tu comentario, alguien viene a la corte, estamos listos para protegerlos. No necesito que me hablen de 10 años atrás. ¿Por qué necesitas una orden de protección ahora? ¿Qué pasó hoy, ayer, mañana? Que te preocupe. Y nosotros trabajamos desde ese momento, desde ese lugar, para proteger a las personas. Hay este hábito de como que tenemos que tener 20 años de historia. Y puede haber un momento en que eso sea importante o relevante, pero muchas veces a veces me da vergüenza cuando nos juntamos con nuestras autoridades electas para conseguir recursos financieros. Dejen de hacerles cursos de economía. A veces simplemente necesitan pantalones las personas. Pero creo que esto es relevante para contestar esta pregunta. Escuchemos lo que nos están preguntando y indaguemos sobre qué es lo que hay después de esta respuesta. Y entonces vamos desde ahí. No necesitamos saber todo necesariamente en un pequeño plazo de tiempo. No sé qué querías agregar tú, Luis. Creo que es absolutamente correcto. Ellos comparten lo que nos dicen. Y muchas veces nosotros decimos, tenías una elección, una decisión, y decidiste venir a nosotros hoy. ¿Qué está detrás de esa decisión? Y nos enfocamos en el aquí y en el ahora, en términos de qué es lo que están hablando. Tú puedes decidir lo que quieres compartir. En contraste con como Kelly describió, qué fue el contexto, qué pasó de 10 años. No necesitamos saber todo eso al principio. Quizás sea relevante más tarde, pero al comienzo es simplemente qué te preocupa hoy, qué hizo que levantaras el teléfono o ingresaras a este edificio o llamaras a este programa.
¿por qué tomaste esa decisión hoy? Creo que una cosa que yo agregaría, hemos capacitado a los sobrevivientes y personas de color y personas de bajo estatus económico. Ellos no tienen que probar que valen la pena y valen nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Les decimos, tú no tienes que cargar con todo, a menos que sea importante para ti. Eso es una forma en la que hemos capacitado a las personas, donde las personas tienen que sacarse todas las heridas como para demostrar que valen nuestro apoyo, que merecen nuestro apoyo. Decimos, no, esta es tu confidencialidad y tú no me debes nada a mí, aparte de lo que tú quieras compartir. Y les repetimos eso a las personas para que no sientan que hacerlo para considerar que merecen nuestra ayuda, nuestro apoyo. Siento que son las 3:29. Hemos llegado al final de nuestra discusión del panel. Muchas gracias a todos. Y voy a devolverle la palabra a Heidi. Gracias a todos una vez más por unirse a nosotros. Como dijimos antes, esto es parte de nuestro trabajo, centrar las experiencias vividas de las sobrevivientes y los sobrevivientes de nuestras comunidades, y los defensores estamos agradecidos de toda su sabiduría, sus estrategias concretas para apoyar a los sobrevivientes y a los defensores en su trabajo. Y hemos recibido la solicitud de una parte 2. Entonces, esperamos poder contactarnos pronto y quizás organizar esta conversación entre muchas de nosotros, mientras seguimos compartiendo nuestros conocimientos y experiencias en este trabajo. Que tengan un muy buen resto del día y nos comunicaremos pronto. Gracias otra vez.